And our subject is Y nuestro God's tema es justice, la justicia de Dios, justice. la justicia divina de Dios, la genialidad de la ley de Dios, así lo podríamos llamar, o aún le podríamos llamar la misericordia de la ley de Dios, la ley moral de Dios, publicado y expresado en 10 mandamientos. Lo podemos ver en el libro de Éxodos y también en el Pentateuco. Vemos la ley ceremonial y todo está en la Biblia y generalmente se le llama la ley. La ley es la ley moral de Dios y la ley ceremonial, la cual fue dada por un periodo de tiempo, un tiempo que se dio a los judíos en tiempo pasado. Podemos distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral de Dios está ahí para todo el tiempo, está para toda la eternidad. La ley ceremonial, la cual fue solamente dada para la gente del Antiguo Testamento. Esto fue hasta la venida del Señor Jesucristo y para su ministerio y antes de que Él muera en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es eso? Bueno, es porque la ley ceremonial es una serie de hecho, como ayudas visuales, ceremonias, ordenanzas de adoración, muchas cosas, leyes y requerimientos, los cuales entrenan a las personas para esperar a Cristo. Ilustra su obra y lo que Él haría últimamente y supremamente en la cruz del Calvario. Y una vez Él haya venido, estas antiguas ceremonias, que eran ceremonias de enseñanza, aún estos sacrificios eran alegorías proféticas y todos fueron cumplidas cuando el Señor Jesucristo vino. Y las alegorías dirigen a Él y enseñan a esperarlo a Él. Entonces la ley ceremonial vino a terminar y la ley moral continúa. La ley moral será en la manera en la cual será juzgado todo hombre y toda mujer, todo aquel que esté delante del Señor al final de la jornada y que esté delante de Él será juzgado por la ley moral, la cual está encapsulada en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son muy profundos. Moisés, a quien se le dieron estos mandamientos, también los explica y los expande en los 5 libros de Moisés. Y mientras él hace eso, él demuestra cuán profundos son. Muestra que estos 10 mandamientos, estos mandamientos de prohibición, el cual prohíbe un pecado y otro pecado, tienden a prohibir al pecado principal de una familia de pecado. Y eso es obvio, y Cristo lo explica aquí en este capítulo. En referencia a 2 mandamientos podemos ver el principio. Entonces el pecado del asesinato o de la muerte es el pecado principal en una familia de pecados, el cual incluye el odio o matar el respeto de alguien o matar la felicidad. Y Moisés lo explica todo esto en gran detalle y nos dice que aquellos que nosotros pensamos que son pecados menores son pecados de muerte, son muy serios, y tomar la vida es como el pecado principal de una familia. Entonces cada pecado prohíbe el pecado principal en una familia de pecados. Lo mismo pasa con la mentira, falso testimonio. No tenemos que dar falso testimonio, es el pecado principal. Entonces las excusas también están en esa familia de mentiras, las exageraciones están también en esa familia de pecados. La ley es muy profunda, no es difícil de entender, y es explicada en la Escritura, y cada una de estas prohibiciones cubre una familia de pecados.
Entonces, si tú no has cometido uno de los pecados que son nombrados en los 10 mandamientos, eso no significa que tú estás limpio del juicio o libre del juicio. ¿Por qué? Porque toda esto es una familia de pecados. Recuerda, tienes que estar delante de Dios en juicio debido a esto. Y hay otro principio aquí fácil de entender. Está aquí aclarado y explica esto la Biblia, que estas prohibiciones nos llaman positivamente a producir delante de Dios lo opuesto o las virtudes positivas, o lo opuesto de quitar la vida sería dar vida, ser alguien que tiene cuidado y que ayuda, que protege, que edifica, que alienta y que hace cosas buenas. No es solamente o no es suficiente no cometer el pecado a la letra de la ley del Señor, sino hacer lo opuesto en cada caso. Se tiene que producir, y eso le llamamos gracias, virtudes, buenas obras, las cuales agradan a Dios. Pero claro, en el tiempo en el cual tú correctamente explicas los 10 mandamientos, va a ser más claro cómo es que nosotros estamos lejos de la gracia y de los estándares de Dios y de su justicia, y cómo es que somos susceptibles a su juicio y a su castigo, y cuánto es que necesitamos el perdón de Dios, y cuánto es que nosotros dependemos en lo que Cristo ha hecho, que vino a tomar el castigo del pecado, el cual estaba preparado para aquellos que creerían en Él y confiarían en Él. Entonces necesitamos mirar estos 10 mandamientos. No estoy seguro cómo es que vamos a hacer en una sola noche y en este tiempo corto que tenemos, pero déjenme tratar de que podamos ver de una manera rápida estos 10 mandamientos. Estos no han cambiado, y en estos versículos, en el versículo 18 se nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es incambiable. La ley moral de Dios no puede cambiar. ¿Por qué? Porque es perfecta. Nunca va a necesitar ser revisada. La ley humana, claro que necesita ser revisada. La ley humana, la cual regula la sociedad, constantemente necesita ser revisada. Recuerdo muy bien en 1965, cuando llegó a entrar en vigencia el límite de velocidad. Teníamos ciertos límites de 35 millas por hora mucho tiempo antes, pero en 1965 se introdujo el límite de velocidad en las ciudades. ¿Sabes cuándo es que tomó lugar? 3 días antes de Navidad. Yo recuerdo que tenía 26 años. En esos días lejanos podíamos ir de la manera en la cual quisiéramos manejando, y muchos lo hacían. Si ibas en una motocicleta o en un auto, era legal y era apropiado hacerlo. Pudiera contarte muchas historias, pero no lo voy a hacer. Hubo un tiempo en Londres, mucho tiempo atrás, hubo una era antes de los autos cuando el límite de velocidad era 4 millas por hora. Podías caminar más rápido que un auto. Esa era la velocidad permitida. Sería muy gracioso ir manejando en tu valiosísimo carro y que alguien te sobrepase caminando. Eso era lo más rápido que podías ir. Entonces, como les decía, la ley humana tiene que ser cambiada, adaptada, pero la ley moral de Dios es incambiable. Y esa es la ley por la cual nosotros seremos juzgados. ¿No es interesante cómo Cristo lo pone aquí? Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Una jota, la letra hebrea más pequeña, esa es la jota. Es una pequeña letra. Si tú la escribes, es diminuta, es pequeñita.
Esa es una de las letras pequeñas, y lo mismo es con una tilde, es solamente como una pequeña raya. Ninguna de estas pequeños símbolos pequeñitos pasará de la ley, nunca será revisado, nunca será cambiado hasta que todo se haya cumplido. Dice, queridos amigos, los gobiernos en estos días interfieren con las leyes morales. Hubo un tiempo en que la ley de la nación era modelada o moldeada de acuerdo a la ley moral. Y lo que Dios había declarado que era perverso, entonces la ley civil también declaraba que eso era también malo. Y hoy en día todo eso ha cambiado, incluso la ley moral. Y hacen cosas legales las cuales Dios decía que eso era pecaminoso y perverso. Y eso nos lleva a incrementar el caos en la sociedad, y vamos a hacer más y más leyes en contra de Dios. Es la más última y grande arrogancia de la sociedad moderna, la cual la gente cambiará leyes y hará que cambie y que llegue a variar lo que Dios ha declarado. Ahora déjenme decirles algo que quizás ustedes nunca han escuchado acerca de la ley de Dios, y esto va a magnificar qué es lo que Dios ha dicho. ¿Tú sabías que la ley de Dios es presentada de una manera negativa? Los primeros 4 mandamientos gobiernan nuestra actitud en referencia a Dios, y los que quedan, los 6, se refiere cómo es nuestra actitud para nuestro prójimo, hombre o mujer. Y aquí están las prohibiciones que dicen no harás, no harás, no harás. Y esto hace que la gente piense que la ley de Dios es muy negativa o muy hostil, y que llega a fraccionar. Pero por cierto, los 10 mandamientos son los mandamientos más bondadosos que te puedas imaginar o que la sociedad haya podido tener, y en lo que hace referencia a los seres humanos son fundamentales para la sociedad. Si tan solo los 10 mandamientos de Dios, los cuales no pueden hacer que tu alma te salve, ¿por qué? Porque tú no puedes estar guardándolos, porque Dios requiere perfección. La única manera de poder estar delante de Dios y tener una nueva vida y conocer a Cristo es arrepentirte de tus pecados y confiar en la misericordia de Cristo y lo que Él ha hecho para tomar el castigo del pecado. Pero como un punto teórico, más los 10 mandamientos puedan ser obedecidos en la sociedad, más protectivos son para la sociedad, más promueven la felicidad. Hay cosas que la gente no sabe acerca de los 10 mandamientos. Veamos el primer mandamiento. No tendrás otro Dios delante de mí. Eso está en el libro de Éxodos. Voy a ir al capítulo 20, versículo 3. Éxodos 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si lees una vez y lo vuelves a leer y vuelves a leer una vez más pensando, tú escucharás qué es lo que este mandamiento está diciendo. Escucha bien esto, amigo. Escucha. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchas el contexto de esas palabras? Dios está diciendo, yo estoy disponible para ti. Yo estoy disponible para ti. No deberías tener otros dioses y no deberías necesitar otros dioses delante de mí. ¿Ves lo que hay detrás de estas palabras? Yo puedo ser conocido por ti. Esas son las palabras que dicen aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la implicación? Dios está diciendo, yo puedo ser conocido por ti. Aquí es lo que estas palabras contienen. Voy a proveer para ti. Voy a proveer para tu salvación. Voy a proveer para tus necesidades. Yo soy la fuente de todo. El Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No ves que Él también está diciendo, yo soy la fuente adecuada para ti y yo voy a proveer todo lo que tú necesitas y yo seré tu Señor y tu Dios?
Eso es lo que estas palabras significan. Solamente piensa y mira en ellas. Dios nunca va a hacer este mandamiento si es que no lo cumpliría. Entonces dice, no tendrás dioses. Dios no va a decir, no tendrás dioses y yo te castigaré si es que te vuelves a tus satisfacciones en este mundo, cosas que están separadas de mí, entonces no seré conocido por ti y no te proveeré y no seré tu Dios. Este mandamiento nos dice que Él se está haciendo disponible para nosotros, para ser nuestro Dios y nuestra guía, nuestro amigo y ser bendición para nosotros en esta vida. Eso es lo que el mandamiento fundamentalmente dice. Especialmente vemos esto a través de Cristo, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien vino a sufrir y morir por pecadores quienes confiarían en Él. Queridos amigos, piensa en estos mandamientos, son magníficos, y mientras vamos a través de la vida rechazando a Dios, le debemos nuestra gratitud por esta vida, por el aliento, por la provisión, por todas las cosas. Y no mostramos interés en Él y lo desechamos y lo quitamos a un lado. Él es nuestro creador y a Él le debemos todo y lo rechazamos. ¡Qué cosa más terrible! Si tú no quebrantas otro mandamiento y lo hacemos, o quizás los quebrantas todos, así vamos a ver los detalles, tú dirás, no, yo nunca he cometido adulterio. Quizás tú digas eso, pero claro, tú has demostrado que el pecado principal del adulterio tiene otros pecados por detrás, una familia más. Queridos amigos, si no has quebrantado otro mandamiento, tú has quebrantado este y has ignorado a Dios y no le has dado el agradecimiento adecuado ni la adoración, ni has confiado en Él, ni lo has buscado, ni has vivido para Él. Y entonces seremos juzgados debido a esto. Y este primer mandamiento nos dice, no necesitas otro Dios o algún otro recurso que te dé satisfacción. ¿Por qué? Porque yo seré tu Dios. Tengo que ir más rápido. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tienes que hacer eso. ¿Por qué? ¿Has pensado acerca de este mandamiento? Porque es que Dios está prohibiendo hacer imágenes o ídolos, representaciones de Él. ¿Por qué? No es solo acerca de imágenes de religiones primitivas, esto es acerca de hacer imágenes del Dios verdadero. ¿Por qué es que Dios prohíbe eso? Piensa en esto, amigos. Es debido a que no es posible, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Cómo puedes hacer una pintura o un dibujo o una estatua o cualquier cosa de lo infinito? Si eres infinito, no puedes hacerlo. Dios es eterno. ¿Cómo puedes ilustrar con el arte a algo que es eterno? Tan pronto tú dices, yo voy a representar a Dios en la forma de una ave o de un gato o de un caballo, estás insultando a Dios, lo estás rebajando de lo infinito y de lo eterno, de todo lo poderoso, ser conocido y Dios glorioso, y lo estás comprimiendo en una criatura pequeña. Has perdido la idea, lo has insultado. Esto es lo que este mandamiento nos dice, no puede ser hecho. Dios está más allá de cualquier cosa. Él nos ha enseñado acerca de Él al darnos en la Escritura una descripción clara de Él, de su ser y de su carácter, el cual por algún momento podemos entender lo que Él es santo, infinito, eterno, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es conocido, Él es sabio, santo, amoroso, misericordioso, y todos esos conceptos a un nivel infinito habla de nuestro Dios todopoderoso, y así tenemos que fijar nuestras mentes, porque de otra manera lo insultaríamos y no lo miraríamos y lo consideraríamos. Entonces nuestra idea de Dios sería pequeña y lo insultaríamos de esa manera. Este es el mandamiento que Dios nos dice que tiene que ser apreciado
y apreciado de una manera correcta. No podemos ilustrarlo. Es un gran pecado no pensar de una manera grande en Dios, no adorarlo ni alabarlo ni buscarlo. Y hay un tercer mandamiento. Y dice otro mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto no solamente significa que no tengas que usar el nombre de Dios al jurar. Esto significa, claro que eso también implica eso, también significa que tú nunca tengas que levantar su nombre sin significado, ni entendiendo lo que estás diciendo. ¿Ves a dónde se dirige esto? No solamente condena el uso profano del nombre de Dios, lo cual es terrible y es un insulto para Dios, pero también incluye la adoración, cantar los himnos o alabarlo, si es que no estás considerando o pensando en él, si es que no significa nada para ti, si no eres sincero, estás levantando su nombre en vano. En vano significa en una manera vacía, sin significado, ni sinceridad, ni enfocado en eso. Y esto significa que tú estás insultando a Él, no estás pensando en Él, no tienes tiempo para Dios, no estás interesado en Él. Aún alabarle, que es una formalidad, es un pecado si lo haces de una manera vana. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es lo que dice las Escrituras, de una manera fútil o vana. No tiene que haber hipocresía, no tiene que haber vergüenza ni irreverencia. ¿Por qué? Porque Dios es y tiene que ser amado y buscado, apreciado y deseado, servido, y no lo hacemos. Este es el mandamiento. Bueno, tengo que ir más rápido. Después dice el otro mandamiento: acuérdate del día de reposo, el deber de adoración, el deber de conocer a Dios. Si quieres conocer a Dios, al Dios que ha sido creado, al Dios que nos ha creado, entonces aquí está, el respeto está aquí. Tenemos que conocer de Él, tenemos que orar, alabarlo, servirlo, y el día de reposo representa todo eso. Y después vemos que dice: honra a tus padres y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué mandamiento más interesante? El primero de los 6 mandamientos que tiene que ver con nuestra conducta con el prójimo en la sociedad. Honra a tu padre y a tu madre. Algunas veces en estos tiempos dice que este es un mandamiento muy extraño y curioso, porque dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa? Si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a vivir hasta tus 90, y si no lo haces, vas a vivir hasta los 40, 50. ¿Significa eso? Claro que no. Piensa en los hijos de Israel de una manera colectiva. Ellos iban a ser guiados a una tierra, y si ellos iban a honrar a la generación de padres anteriores, iban a tener estabilidad, iban a tener una larga estabilidad en esa nación en la cual el Señor los había llevado. Ahora, esto te da una idea del significado de este mandamiento. Nosotros tenemos que honrar no solo a nuestros padres de la familia, sino también a los padres de la sociedad, si es que te gusta ese término. Esto es lo que fue quitado en nuestra presente sociedad en 1960, 1970. Repentinamente entró en la sociedad una gran revolución y todo el mundo empezó a pensar de una manera diferente. Nosotros no vamos a respetar la autoridad, no vamos a respetar a la generación de padres anteriores, no habrá reverencia para Dios, vamos a adorar de la manera la cual creemos que es correcta para nosotros. Es lo que todo el mundo dice. Y el respeto fue sacado de la sociedad y del racionamiento de la gente, y la autoridad fue quitada a un lado. Y aquí vemos este mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. No seas un cabezón, no seas orgulloso, no seas un rebelde, no digas: no necesito conocer nada de estas autoridades. Yo voy a ser elevado en mi vida y voy a hacerlo diferente, voy a salir en la tangente, haré lo que quiera. No, dice el mandamiento de Dios. Humildad delante de Dios. Ser enseñado significa que tú honras a la generación que ha pasado
Quizás ellos han hecho cosas malas o equivocadas, han hecho errores, pero nosotros tenemos que ser respetuosos y cuidadosos. Y tenemos que hacer lo que ellos nos han enseñado. Tenemos que hacer de una manera cortés y humilde. Así han sido nuestros padres, nuestros empleadores, así han sido los gobernadores políticos. Veamos cómo están las cosas hoy en día. ¿Quién sería un político hoy en día? Si eres bueno y directo y correcto, tú sabes que tan pronto tengas oficio, te serás insultado y despedazado. Y serás hecho carne molida. ¿Por qué? Porque ahora es lo opuesto. No honres a tu padre y a tu madre, mátalos, dáñalos, insúltalos, ponlos a un lado. Eso es lo que la sociedad está diciendo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Inestabilidad. Recuerda, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No tendrás estabilidad social, no tendrás estabilidad familiar, no habrá estabilidad en los negocios. Y como hoy en día esa abolición progresiva, ya no hay reverencia ni la gente quiere ser enseñada, todos estos valores han sido quitados. Todo esto se debe a este mandamiento que habla y que es protectivo para la sociedad y es muy preciado, ahora ha desaparecido. Entonces ya ves en el internet la gente que abusa y nadie tiene respeto, ni tiene maneras, ni cortesías para nada. Ya no existe. Y hace todo lo que quieren. La gente hace lo peor. Vuelven a la naturaleza profana. Y recordemos cómo es que vamos a ser juzgados y debido a qué. Porque eso es pecaminoso delante de los ojos, comportarnos de esa manera arrogante y desechar el gobierno razonable. Y recordemos que Dios odia eso. Y después vemos que dice no matarás. ¿Por qué es que Dios dice no matarás? Porque ese es su carácter. Su carácter de Él es de dar vida y preservar vida. Ese es nuestro Señor Dios. Él es el único que puede quitar la vida. Él es el juez de toda la tierra. Pero al mismo tiempo Él es el dador de vida primordialmente y el que preserva la vida. Entonces tenemos aquí este mandamiento que refleja al Dios Todopoderoso. Y no solamente se refiere a quitar la vida, como mencioné antes, también es quitar el respeto. Veamos en Mateo capítulo 5 versículo 21 que dice: oíste que fue dicho a los antiguos, esas son las palabras de Cristo, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todo está aquí, en esa familia de la muerte, en esa familia de pecado de la muerte. Bueno, y el tiempo me queda muy poco, pero pensemos en el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese es otro que es la cabeza de una familia. Veamos el versículo 27 y 28 en las palabras de Cristo en Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí Moisés dice exactamente, y Cristo lo está repitiendo aquí. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces toda la pornografía, la adicción a tales cosas, toda la lujuria está bajo el pecado del adulterio. Es el pecado principal, el adulterio. Y ahí vemos una familia. ¿Ven cómo los mandamientos funcionan? Vemos ahí el principal de los pecados y luego una familia de pecados que Dios odia y que no te permitirá ir al cielo. Y así podemos ver todos los mandamientos, pero el tiempo no nos los permite. Voy a tratar de darles una idea de cuán profundos son y cuán extensos son estas leyes morales de Dios. Protegen a la sociedad si es que son guardados hasta cierto nivel,
pero es la manera en la cual seremos juzgados. Si tuviéramos tiempo para ver todos estos mandamientos, verás en qué problemas que nos encontramos al haber quebrantado la ley santa de Dios. Queridos amigos, hay una sola manera. Es una sola manera para poder escapar el juicio del Dios Todopoderoso. Cuando tu casa, la cual es tu cuerpo, la casa de tu alma, cuando tu casa, tu cuerpo es reposesionado por Dios y te da un aviso para que dejes y te está dirigiendo hacia la eternidad, y estarás delante de Él y todos tus pecados sean demostrados a través de cada hora, cada día, cada semana, meses, años tras años, sean mostrados delante de ti, y te darás cuenta que estarás bajo el juicio de Dios, y cada uno de nosotros tendrá que estar bajo el juicio del Dios Todopoderoso. No habrá acceso al cielo ni a la gloria. Queridos amigos, lo que necesitas es a Cristo, necesitas del Salvador, necesitas a aquel que puede perdonarte antes de que tú llegues a ese momento, porque una vez muerto no hay reversa, no puedes volver. Necesitas el perdón de Dios ahora por todos tus pecados. En un momento vamos a cantar un himno, y solamente quiero decirte un poquito cómo es que este himno comienza. Dice, roca de los años pasados, dice, deja que me oculte en ti. Fue escrito por Augustus Toplady. Él era un predicador. Él murió muy joven, pero cuando él escribió este himno, La Roca de los Años, hablaba de Cristo. En el Antiguo Testamento, la jornada de los hijos de Israel, cuando por primera vez fueron liberados de Egipto, fueron a un lugar, al Refodín, donde no había agua. Y Moisés fue mandado por Dios a golpear la roca de Horeb, y de ahí salió un gran río, el cual calmó la sed. Y esta es una clase de alegoría de Cristo, una alegoría profética. Él es la roca de los siglos, la cual fue quebrantada, golpeada, castigada, tomó el castigo de nuestros pecados. Pero ¿por qué el Padre derramó su ira sobre él? La ira del castigo, el cual estaba preparado para nosotros para toda la eternidad. Él tomó el castigo, entonces compró la justicia para que seamos perdonados y para hacernos sus hijos. Y el himno continúa diciendo, roca de los siglos, Cristo en la cruz del Calvario, quebrantada por mí, permite que me refugie en ti. Pero ¿sabes cuándo fue escrito este himno? Augustus Toplady, también siendo predicador, él hizo un editorial, y la revista se llamaba la revista El Evangelio. No tengo exactamente la fecha. Yo sé que en 1735, 39, bueno, los números hacen cosas extraordinarias en mi cabeza, pero es cerca de ese tiempo. Él escribió un editorial en esta revista. El artículo editorial se llamaba La Deuda Nacional. Y esto es lo que él escribió: la deuda nacional de Gran Bretaña es demasiado. No sé de dónde sacó ese número público. Era un monto grande, y este predicador escribió que ni la más valiosa moneda en todo el reino, no recuerdo qué clase de dinero era el que se usaba en esos entonces, se dice que todo el monto de dinero se puso en una carroza, la cual iba a transportar estas monedas, y dice que fue movido de un lugar a otro. Todo esto estaba lleno, conteniendo esta moneda. Dice que no había tanta moneda en circulación en esos entonces. Se creía que eso era aproximadamente el valor de la deuda nacional. De alguna manera él decía esto: no puede ser pagado la deuda nacional, no puede ser hecho. Se requiere demasiado más de lo que tenemos. Y este era el encabezado que él tenía en su artículo. Y dice:
el título se llamaba el mejoramiento del espíritu. Y él decía: consideremos nuestra condición espiritual delante de Dios, todos los pecados que hayamos cometido. Y él hacía un ejemplo de esta manera: supuestamente que tú tienes 12 horas despierto. Algunos pueden hacer más, 12 horas que estés despierto en un día. Y no solamente, considera los pecados que hayas cometido en esos 12 horas. Porque recordemos que hacemos las cosas que hacemos como pecado, las cosas que pensamos. Y recuerda también el orgullo y el egoísmo. Ahora, supuestamente tú dices que tú pecas en ciertas horas, ciertos pecados en ciertas horas. Él decía: si pecas 12 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas. Y él decía: este es un monto colosal, es un monto colosal que tú has cometido pecado delante de Dios. Las cosas que tú has hecho, las cosas que tú no has hecho y deberías haber hecho, las cosas que pensaste, que dijiste, que hiciste. Es un monto colosal cuando tú consideras esto. Esa es como la deuda nacional, dice Augusto Toplady. ¿Cómo podemos pagar? Y ahí es donde él imprime. Y esta es la primera vez cuando se publicó este gran himno: Roca de los siglos, quebrantada por mí, permite que me refugie en ti, que el agua y la sangre que fluyeron de tu costado hendido sea la doble cura del pecado. Límpiame de su culpabilidad y poder. Esa es la conclusión. Y este es cuando por primera vez apareció este himno en 1735-39. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la muerte redentor del Señor Jesucristo para limpiar nuestros pecados. Considerar en su amor que Él estaba preparado para venir del cielo por una persona pecaminosa como yo y sufrir y morir conscientemente por mis pecados. Así yo pueda ser perdonado y pueda ser liberado de mi muerte horrorífica. Oh, amigos, el Señor del amor está ahí. Es una ley maravillosa. Es una ley que guarda a la sociedad, la protege. Es hermosa, pero al mismo tiempo me condena. Es como dice Pablo: es el ayo que me trae a Cristo. Me dice cuán lejos estoy de Dios y me lleva a los pies de Cristo. Señor, perdóname, creo en ti. Sé mi Salvador, cambia mi vida, hazme tuyo. Ponme en el camino hacia el cielo. Ese es mi mensaje en esta noche. Este es el mensaje acerca de la ley de Dios, que quizás te mueva a buscar a Dios y el amor perdonador de Dios. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracias, Señor, acuérdate de nosotros en esta noche. Haz que pensemos, Señor, muévete en nuestros corazones, ayúdanos a ver cuánto te necesitamos y cuánto necesitamos tu amor perdonador. Muévete en nosotros para que así podamos dejar nuestro pasado, nuestro pecado y nuestros deseos, y así podamos clamar perdón y vida que viene desde arriba. Señor, ayúdanos y bendice a cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.